Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Cris Miró. Estoy enamorada de Marisa y ella está enamorada de mí. Yo soy tremendamente feliz, que amo profundamente quién soy, porque amo profundamente la vida y quiero vivirla al máximo. Quiero que sepan que soy Juan, y así me gustaría que me llamen. Mi nombre es Florencia Trinidad, mujer y argentina. Una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Yo soy Nahuel Pino y esto es Soy lo que soy podcast. Buenas, ¿cómo están? Soy Nahuel Pino y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Soy lo que soy podcast. Ya estamos en noviembre y como cada año, el primer sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, más convocante de Argentina. Cada año se suman más marchas en diferentes provincias, partidos y lugares más específicos, que son necesarias para visibilizar la diversidad en cada rincón del país. Sin embargo, desde 1992, el recorrido histórico se realiza desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Y el año pasado, los organizadores reportaron la asistencia de más de 1,5 millones de personas. En este episodio les voy a contar la historia de la Marcha del Orgullo en Argentina. Cómo surge, por qué en nuestro país se marcha en noviembre, qué pasa cuando el gobierno no brinda recursos o permisos para su realización, y por fin termino con la eterna disputa de cada año. ¿La Marcha del Orgullo es o no es política? Así nace nuestro activismo. En 1967, en el conurbano bonaerense de Argentina, nace Nuestro Mundo, la primera organización LGBT de Latinoamérica, como una respuesta de la lucha popular de activistas locales, militantes de izquierda y republicanos, contra la represión y la discriminación que se vivía en ese momento en el país. Pero recién 2 años más tarde, se registra el hecho que daría inicio al movimiento LGBT en todo el mundo. Los disturbios de Stonewall. Todo comenzó en el Stonewall Inn, un bar de Nueva York frecuentado especialmente por jóvenes de la diversidad, personas negras, trans y drag queens en el barrio de Greenwich Village. En la década del 60, las leyes criminalizaban las relaciones homosexuales y las disidencias vivían bajo constante hostigamiento policial. Los bares y clubes que atendían personas LGBT eran frecuentemente visitados por la policía. La gente era arrestada por conductas inmorales y muchas veces perdía su trabajo y enfrentaba la marginación social. Pero en la noche del 28 de junio de 1969, algo cambió. Cuando la policía realizó una redada en el Stonewall Inn, como lo hacía habitualmente, el público, en lugar de someterse, decidió resistir. Las personas trans, drag queens, lesbianas y gays que estaban presentes se defendieron de la policía. El violento enfrentamiento duró 3 días, incluyendo manifestaciones en las calles, exigiendo el fin del acoso y de la violencia sistemática contra la diversidad. Luego de estos eventos, la diversidad empezó a organizarse de manera más formal y visible para luchar por la igualdad de derechos civiles. Así surgen las primeras agrupaciones y la denominada comunidad LGBT en Estados Unidos. En 1970, en el primer aniversario por los disturbios de Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del orgullo en ese país, replicándose luego en otras ciudades, países y a lo largo del mundo. Las repercusiones de aquella noche son de alguna forma el punto de partida para el activismo de la diversidad a nivel global. Orgullo en democracia. Volviendo a Argentina, varios años y agrupaciones LGBT locales más tarde, el movimiento de la diversidad en el país creció ampliamente, sumando gays y lesbianas peronistas, alfonsinistas y trotskistas, y el apoyo de la lucha feminista. Así se realizó en junio de 1985 un volanteo por el Día de la Liberación Gay y Día Internacional de la Dignidad Homosexual en el Parque Lezama, una manifestación y presencia pública precedente a la Marcha del Orgullo. Libertad, igualdad, diversidad. En 1992, activistas y agrupaciones LGBT comenzaron a organizarse para visibilizar, hacer colectas y recaudar fondos para la primera marcha. Como cuenta en una entrevista Gustavo Pecoraro, escritor y periodista que militaba ya en aquellos años, recorrían bares y boliches y se juntaban en la mítica esquina de Santa Fe y Pueyrredón. Muchas personas les contaban que no podían exponerse, pero igual colaboraban con dinero, y otras les pedían que no las molestaran con política. Todavía era difícil entender la necesidad de movilizarse.
finalmente el 2 de julio de ese año, impulsada principalmente por Carlos Jáuregui y César Sigliuti, entre otros, alrededor de 300 personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Este recorrido se mantiene aún como una de las tradiciones año tras año. La consigna de esta primera marcha fue libertad, igualdad, diversidad. Si bien muchas de esas personas se manifestaban abiertamente, otras marchaban con máscaras ocultando sus caras, ya que la exposición a los prejuicios de la sociedad de esa época podía costarles sus puestos de trabajo o la expulsión de sus hogares, familia y amistades. En Argentina se marcha en noviembre. Desde 1997, a diferencia del resto del mundo que marcha en junio, en nuestro país la Marcha del Orgullo comenzó a realizarse el primer sábado de noviembre. Por un lado, porque en los 90s la epidemia del VIH-Sida todavía estaba muy presente en nuestra comunidad y hasta ese momento los tratamientos antirretrovirales no eran tan efectivos como ahora. Entonces marchar en invierno podía comprometer significativamente la salud de muchos participantes. Por eso se eligió marchar en noviembre, por su clima y como homenaje al mes en el que se fundó Nuestro Mundo, la primera organización LGBT de Argentina y de América Latina. Tradiciones orgullosas. Tal vez sin quererlo, algunas actividades de aquel primer encuentro todavía se mantienen hasta la fecha como tradiciones en cada marcha año tras año, como el recorrido histórico, los discursos, reconocimientos, abucheos o las consignas. Las consignas principales son lemas que se eligen teniendo en cuenta el contexto sociopolítico en que se marcha cada año. Ayudan a visibilizar problemáticas, luchas y pedidos de la comunidad diversa hacia la sociedad, el país y el mundo. Además del lema principal, todos los años se eligen subconsignas sobre otros reclamos que también se visibilizan, aunque con menor exposición. Algunas de las consignas históricas colaboraron en la aprobación de leyes importantes para nuestro colectivo, como la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario, el cupo laboral trans y la derogación de los códigos contravencionales. Si no sabes qué eran estos edictos, te recomiendo el episodio de Cris Miró donde lo explico bien. En los últimos años, se continúa repitiendo el reclamo por la necesidad de una ley antidiscriminatoria y por la ley integral trans. Apoyo a nuestra comunidad. Es muy amplia la lista de artistas e íconos de nuestra cultura e historia que participaron de las 33 ediciones de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, mostrando su apoyo de diferentes maneras, sean o no de la comunidad. Por mencionar algunos ejemplos, entre ellos están Moria Kazán, Flor de la B, Lali, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Maitena, Liz Italiani, Telma Fardín y Fito Páez. Además, otra tradición de las marchas del orgullo son los shows musicales. Algunos de los más recordados los dieron Susy Shock, Marilina Bertoldi, Miss Bolivia, Leo García, Nati Peluso, Valeria Lynch, Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo, Miranda y Natalia Oreiro. El cierre siempre se realiza cantando la canción Soy lo que soy, de ahí el nombre de este podcast, y en 2013 tuvimos el honor de poder entonar nuestro himno del orgullo en vivo con la propia Sandra Mianovich. Momentos históricos en nuestras marchas. En 1993, los activistas se concentraron frente a la Catedral Metropolitana con carteles en forma de corazón que formaban la frase «Amar y vivir libres en un país liberado». Además, como se acercaban las elecciones parlamentarias, lanzaron la campaña «No vote a los candidatos que discriminan». En el 94, la marcha contó con un inmenso triángulo de tela rosa, uno de los símbolos resignificados por la comunidad gay que recuerdan cómo identificaban a los homosexuales en los campos de concentración de Alemania durante el nazismo. En el 2004 se empieza a realizar la Feria del Orgullo en Plaza de Mayo, con emprendimientos de feriantes y artistas de la comunidad y un escenario con bandas musicales. En 2008, la consigna fue «Voten nuestras leyes», en referencia a las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género que se encontraban estancadas en el Congreso Nacional. En 2012 y 2013, en las consignas principales, se exigió la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el país. En 2015 se pidió justicia por el asesinato de la activista trans Diana Zacayán y se reclamó por todos los travesticidios y transfemicidios de ese año. En 2016 se realizó un homenaje a la emblemática activista trans recién fallecida, Loana Berkins, por su amplio recorrido y por ser pionera en la lucha por el cupo laboral trans. En 2018 se marchó desplegando una bandera trans gigantesca cubriendo gran parte de Avenida de Mayo para visibilizar la lucha por los derechos de la comunidad trans. Además, a partir de ese año, se notó una gran presencia del feminismo en las marchas, sumando fuerza a algunas luchas en conjunto y también como respuesta a la incorporación del Ni Una Menos y la despenalización del aborto a las subconsignas de años anteriores. En 2020, debido a las restricciones del confinamiento por el COVID-19, se realizó un festival virtual y un programa en la TV pública.
En 2021, la primera marcha presencial durante la pandemia, se brindó homenaje a Carlos Jáuregui, el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, por su visibilidad, compromiso, activismo y lucha a 25 años de su fallecimiento. Y en 2022 se celebraron los 30 años desde la primera Marcha del Orgullo en Argentina. Marcha del Orgullo 2024. Este año, la Marcha del Orgullo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó el sábado 2 de noviembre bajo la consigna "No hay libertad sin derechos ni políticas públicas. No hay libertad con ajuste y represión. Ley integral trans y ley antidiscriminatoria ya". Para mencionar un poco de lo más destacado, se realizó un pañuelazo por la memoria, la verdad y la justicia con Tati Almeida, fundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Línea Histórica. Hubo shows de Natalie Pérez y Taichu, entre otros, y el cierre musical fue a cargo de Valeria Lynch. No iluminaron el obelisco ni el Congreso con los colores del orgullo como se hacía cada año. Se leyeron muchos carteles en repudio al gobierno actual y se registró un gran aumento de robos durante el evento. En el escenario del Congreso se denunciaron los faltantes de antirretrovirales, el cierre del INADI y los despidos de los trabajadores del Estado que ingresaron por el cupo laboral trans. También se pidió justicia por los crímenes de odio contra Pamela, Roxana, Andrea y Sofía. Además de repetir las consignas de este año, se mencionaron otras declaraciones importantes frente a la Plaza de los Congresos. Los discursos de odio del gobierno también matan. No es libertad, es odio. Al closet no volvemos nunca más. Según la comisión organizadora de la marcha, la convocatoria de este año fue de 2 millones de personas. Esta es la primera marcha del orgullo durante la presidencia de Javier Milei, que quitó el financiamiento habitual que se brindaba cada año para su organización. Según sus propias palabras, él considera que se debería conseguir financiamiento privado y que los fondos públicos deben ser utilizados en beneficio del bienestar general, y no para eventos que representan intereses políticos particulares ni para caprichos ideológicos. Abro paréntesis. Antes de que se indignen con este dato, les traigo 2 ejemplos. Tengan en cuenta que por ley el Estado Nacional le paga hace décadas sueldos, jubilaciones, viajes y otros gastos a las iglesias, templos, instituciones y escuelas religiosas, además de tener subsidiados sus servicios. Y que este gobierno ya usó fondos para pagar 2 asados en agradecimiento a los diputados que apoyaron los vetos del presidente en el Congreso para no aumentar las jubilaciones ni actualizar el presupuesto universitario. Cierro paréntesis. Dejando de lado el contexto económico y social actuales que afectan amplia y negativamente a diferentes sectores de la población, me voy a centrar específicamente en el impacto directo de las acciones de este gobierno hacia la comunidad LGBT de Argentina. El mismo presidente, como muchos de los representantes de su partido, tanto en su campaña previa a las elecciones como durante este primer año de su mandato, en muchas ocasiones hicieron comentarios violentos y de odio en contra de las disidencias e hicieron varias declaraciones comparando a nuestro colectivo y las leyes que nos amparan con pedofilia, zoofilia, discapacidad y patologizaciones. Además, minimizó el triple lesbicidio de Barracas ocurrido el pasado 5 de mayo. Más allá del peso de las palabras, no se queda atrás con las acciones. Apenas asumió, el presidente ordenó la prohibición del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la administración pública. Luego eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el INADI. Recortó varios programas y espacios que protegían a las mujeres y disidencias, y hubo faltantes de tratamientos hormonales para personas trans y de medicación y tratamientos para personas con HIV. Un gobierno que nos humilla, violenta y desampara, efectivamente lo hace desde una decisión política. Pero entonces, ¿la Marcha del Orgullo es política o no? Cada año participan diferentes referentes del activismo LGBT, políticos y políticas con cargos públicos, se ven militantes y banderas de diferentes partidos, y aunque haya espacio para casi todos, también hay repudios y rechazo a los partidos y polítiques que votan en contra de nuestros derechos, que hacen declaraciones públicas en contra de nuestro colectivo, que fomentan la discriminación, los prejuicios, estigmas y la violencia contra la diversidad, sea quien sea y pertenezca al partido que sea. La marcha no es partidaria, pero sí es históricamente un espacio político y de lucha, de festejo y resistencia, para exigir justicia por compañeros que asesinan o desaparecen, para reclamar por los derechos que nos faltan, visibilizar las problemáticas que nos atraviesan y celebrar cada logro conquistado. También para muchas personas, esta marcha es el único día del año en el que sienten la libertad de ser, vestirse y expresarse como realmente lo sienten. No todas las consignas, carteles, camiones ni agrupaciones van a representar al 100% a cada persona que asista a la marcha. Cada quien puede ir por los motivos individuales que sienta, incluso si va solo a divertirse, disfrutar, disfrazarse o ir de levante.
Todos los que marchamos no pensamos igual. Tenemos diferentes pensamientos, convicciones, posturas y hasta algunos valores, pero más allá de todas las diferencias dentro del propio colectivo, y aunque a muchos no les guste la política, es importante entender que la marcha es un espacio político y que todos los derechos conquistados son para todos, gracias a las agrupaciones LGBT y al activismo de tantas décadas. Por eso me parece importante valorar y respetar el recorrido, nuestra historia y nuestros referentes que nos permitieron llegar hasta acá. Poder apostar a cierta unidad y consenso y entender que necesitamos seguir defendiendo nuestros espacios, acompañarnos y cuidarnos desde la empatía. Que una lucha no te represente o no te afecte de forma directa no significa que no sea un derecho importante al que necesitan acceder otras personas. Y si bien los números no lo son todo, una gran convocatoria simboliza visibilidad y apoyo ante la sociedad y el mundo que todavía hoy tantas veces nos rechaza. En palabras de Carlos Jáuregui, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Así se termina este episodio. Recuerden que pueden escuchar este y los anteriores tanto en Spotify como YouTube y que también pueden seguirme en Instagram. En todas las redes figuro como Soy Lo Que Soy Podcast. Yo soy Nahuel Pino y les agradezco por estar del otro lado. Esto fue Soy Lo Que Soy Podcast.